Tras el intento de asesinato que sufrió en Pensilvania y el posterior retiro de la candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, la figura de Donald Trump se agiganta día a día y su camino a la Casa Blanca parece completamente allanado. Sus propuestas son claras y a pocos meses de las elecciones se vuelven cruciales para entender hacia dónde puede dirigirse la máxima potencia occidental. ¿Pero en qué consisten estas propuestas? La candidatura de Donald Trump representa una continuidad, incluso una profundización, de las políticas que llevó adelante entre 2017 y 2021. En el ámbito de la política doméstica y la economía, Trump propone continuar con los recortes fiscales, especialmente para las corporaciones y los más ricos, afirmando que esto podría estimular el crecimiento económico. Su administración se centró en la desregulación, eliminando barreras para los negocios con la esperanza de fomentar la inversión y la creación de empleo. Además, planea seguir con esta desregulación y adoptar un enfoque proteccionista en la renegociación de acuerdos comerciales, asegurando que estos favorezcan plenamente a Estados Unidos. En materia de política exterior, Trump mantiene su lema de America First, con una estrategia de retirar a Estados Unidos de varios acuerdos internacionales que considera desfavorables. Criticar a organizaciones como la ONU y la OTAN sigue siendo una parte clave de su enfoque. A pesar de las controversias, mostró la intención de mantener relaciones cordiales con ciertos países con gobiernos controvertidos, argumentando que una relación pragmática puede beneficiar la seguridad global. La inmigración es otro capítulo importante. Trump planea intensificar las políticas continuando con la construcción del muro en la frontera con México y manteniendo restricciones severas en asilos y visas. Su política de tolerancia cero podría ver un resurgimiento, enfocándose en reducir la inmigración ilegal y priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados. Además, propone la posibilidad de imponer aranceles a los países de donde provienen inmigrantes ilegales, como una medida para presionar a estas naciones a controlar el problema. La salud también tiene un apartado en su plataforma electoral. Trump continúa con su objetivo de desmantelar el Affordable Care Act, más conocido como Obamacare, enfocándose en reducir los costos de los medicamentos y permitir planes de seguro menos costosos, aunque con menos cobertura. Su enfoque es promover un sistema de salud más competitivo, con mayor presencia de seguros privados. En el campo ambiental, promueve la liberación de las restricciones federales en materia de explotación de hidrocarburos y el abandono del Acuerdo de París, como ya hizo en su gobierno, renegando cualquier compromiso de Estados Unidos con la reducción del efecto invernadero. Sus propuestas buscan posicionar a Estados Unidos como una nación más competitiva y menos dependiente de acuerdos internacionales que considera desfavorables. Sin embargo, varias de estas políticas también generan controversias y debates sobre sus posibles impactos sociales, ambientales y económicos. A medida que se acercan las elecciones, el camino de Trump hacia la Casa Blanca parece cada vez más claro, pero queda por ver cómo responderá el electorado a su visión para el futuro del país. La decisión de los votantes definirá si Estados Unidos seguirá por el camino trazado por el republicano o buscará una dirección diferente. Nos leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe.